Overnight, a powerful winter storm hitting millions just in time for the holiday. Whipping winds taking aim at Buffalo. Skulls, body parts, and artifacts are what Peruvian archaeologists have just discovered in 30 graves from the ¿Y si te dijera que todo lo que está sucediendo ahora mismo en América no son simples casualidades? Tormentas que desafían la lógica, criaturas que emergen de las profundidades, mensajes ocultos bajo la tierra. Cada pieza del rompecabezas está tomando forma ante nuestros ojos. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Durante las últimas semanas, acontecimientos extraños han comenzado a manifestarse por toda América, inicialmente discretos, luego estallando con una intensidad capaz de sacudir a la nación entera. Una supertormenta de acción de gracias dejó a millones paralizados en las carreteras. Una forma serpentina se deslizó sigilosamente por el lago Champlain. Las nubes adoptaron figuras de manos y cruces. Y en Arizona, una cámara funeraria reveló una tablilla de piedra grabada con un mensaje sobre un monarca que regresa. Estos eventos no son aleatorios, están ocurriendo juntos con frecuencia creciente, dejando a los expertos sin explicaciones. Millones se preguntan, ¿es esto una advertencia, una señal? ¿O acaso los dolores de parto de los que Jesús habló, resonando a través de tormentas, agua, cielo y rocas? La tormenta no inició como una amenaza. Al principio, parecía un sistema débil que llegaba desde el Pacífico. Nada inusual, nada alarmante, pero cuando avanzó tierra adentro, todo cambió. En lugar de debilitarse, según los patrones normales, se intensificó, transformándose una y otra vez, como si algo la impulsara hacia adelante. California recibió el primer golpe. Lluvias torrenciales barrieron el estado, inundando vías y provocando pequeños deslaves. Pero en cuestión de horas, la lluvia se convirtió en nieve, algo extraño para esa región, y los viajes se volvieron peligrosos. Cuando el sistema cruzó hacia los estados centrales, la temperatura descendió tan rápido que las carreteras se cubrieron de hielo en minutos. Los autos derrapaban, los camiones volcaban, y las familias que viajaban para Acción de Gracias quedaron atrapadas en autopistas, convertidas en pistas de hielo sólido. Entonces, la tormenta se transformó nuevamente. Pequeños espirales parecidos a tornados, microtornados, comenzaron a formarse dentro de la ventisca. Aparecían sin previo aviso, cortando a través de vecindarios ya sepultados en nieve. Incluso los meteorólogos admitieron nunca haber presenciado una tormenta invernal comportarse de esta manera. Los modelos de radar dejaron de coincidir con la realidad. La tormenta giraba en direcciones improbables. Se fortalecía donde debería haberse debilitado. Un pronosticador dijo que se movía como si tuviera voluntad propia. Para cuando la tormenta alcanzó el medio oeste y el noreste, el país estaba abrumado. Más de 80 millones de personas quedaron varadas. Las autopistas se transformaron en largas hileras inmóviles de vehículos. Algunos conductores durmieron dentro de sus autos mientras las temperaturas caían. Los aeropuertos, normalmente abarrotados durante las festividades, quedaron en silencio. Los vuelos fueron cancelados a nivel nacional. América se sintió congelada, literal y emocionalmente. Para muchos, esto no fue solo una tormenta. Se sintió como una señal, un momento en que la propia naturaleza parecía estar gritando. Por eso un versículo de la Biblia comenzó a circular por todas partes. Romanos 8:22. Toda la creación gime a una. Pastores, meteorólogos e incluso personas comunes dijeron lo mismo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus
sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Esta tormenta no se siente natural, se siente como si el mundo estuviera tratando de decirnos algo. Y lo que hizo la situación aún más inquietante es esto: la tormenta fue solo el comienzo, porque pocos días después, otro evento extraño emergió, esta vez desde el agua, sugiriendo que lo que está sucediendo es más grande, más profundo y mucho más conectado de lo que nadie esperaba. Mientras Estados Unidos aún se recuperaba de la supertormenta de Acción de Gracias, otro fenómeno apareció en el lugar más tranquilo, la superficie del lago Champlain. El video, tomado temprano en la mañana, mostraba el agua calmada repentinamente partida por un objeto largo, negro y brillante, cubierto por una capa vítrea. No se agitaba, no generaba olas, no hacía movimientos bruscos. Simplemente se deslizaba lenta pero deliberadamente, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Lo que captó la atención de millones no fue su forma, sino su manera de moverse. No había aletas sobresaliendo del agua, ni cola agitándose para crear ondas, ni el movimiento oscilante característico de un pez o criatura lacustre. Su cuerpo alargado se deslizaba en una línea suave, rítmica, consciente, como una sombra viviente explorando su camino bajo el agua. Un testigo dijo que era como una sombra en movimiento. Inmediatamente, los internautas comenzaron a comparar la criatura con las descripciones bíblicas. Muchos señalaron Isaías 27:1, que habla del Leviatán, una serpiente larga y resbaladiza que aparecería como señal antes de los tiempos finales. Y es difícil negar las similitudes. Es inusualmente largo, se mueve de manera extremadamente suave, no crea espuma, sus movimientos tienen voluntad y dirección clara. Luego vino Apocalipsis 12, que describe a la gran serpiente que aparece como señal que presagia el regreso del rey, vinculando cielo y tierra en un tiempo de advertencia. Cuando estos elementos se juntan, muchos sienten que la criatura de Champlain ya no es simplemente un misterio biológico, sino parte de una serie de señales que se extienden por Estados Unidos. Para muchos, si el huracán fue la primera señal desde el cielo, entonces la criatura de Champlain fue como la segunda señal desde el agua, un recordatorio de que cosas inusuales estaban ocurriendo no de forma aislada, sino aparentemente en sucesión. Mantente atento porque la siguiente señal no apareció bajo el agua, sino en los cielos sobre América. Incluso mientras millones todavía hablaban sobre la criatura que se deslizaba sobre el lago Champlain, imágenes comenzaron a aparecer en los cielos sobre América que silenciaron a la nación. No nubes vagas que cualquiera pudiera interpretar a su antojo, sino formas tan claras que enviaban escalofríos por la columna vertebral. En Oklahoma, una tormenta masiva se gestaba cuando las nubes en el cielo repentinamente se contrajeron, giraron y luego se abrieron para formar una mano gigante descendiendo de las nubes oscuras. No un contorno vago, un brazo largo, una muñeca distinta y una mano alcanzando hacia abajo como un gesto significativo. Los testigos describieron la sensación como algo no natural, sino como alguien tratando de enviar un mensaje. Pero pocos días después, Missouri vio algo aún más increíble. Una brecha en las nubes arremolinadas de tormenta se abrió repentinamente y una cruz perfecta apareció en el cielo. Las dos franjas de nube se intersectaban en un ángulo de 90 grados, equilibradas, uniformes, sin ninguna distorsión. Todos los que estaban debajo simultáneamente levantaron sus cámaras para tomar fotos porque no podían creer lo que estaban viendo. Los meteorólogos, después de ver las imágenes, admitieron: es muy difícil que la naturaleza cree una simetría tan clara, casi imposible. Y luego vino Florida. Al atardecer, cuando el cielo se tornó púrpura amarillento, las franjas de nube en el horizonte repentinamente se retorcieron en la forma de un ángel alado, alas extendidas, cabeza ligeramente inclinada, de pie erguido, igual desde muchos ángulos. No fue un fenómeno que solo una persona vio.
Docenas de fotos desde diferentes ubicaciones registraron la misma forma. Muchos dijeron que estallaron en lágrimas al verlo, sintiendo como si algo sagrado estuviera apareciendo ante sus ojos. En las redes sociales, el versículo bíblico más compartido después de estos eventos fue Lucas 21:11. Habrá grandes señales en el cielo. Muchos pastores dicen que las formas no están ahí para asustar, sino para despertar el corazón, para recordarle a la gente que lo que está sucediendo no es solo naturaleza, sino un susurro desde arriba. Y cuando colocas estas imágenes junto a la supertormenta inusual y la criatura de Champlain, muchas personas comienzan a preguntarse, ¿podría esto ser una advertencia directa? Nadie esperaba que un pequeño cambio en el paisaje del desierto condujera a uno de los descubrimientos más inquietantes del año. Temprano una mañana tranquila, un guardabosques del parque de Arizona notó un parche de tierra que se había colapsado después de una lluvia nocturna. Al principio, asumió que era solo erosión ordinaria, pero cuando caminó más cerca, se dio cuenta de que el suelo caído había expuesto algo más oscuro debajo, casi como una puerta comenzando a abrirse. Cuando el equipo de inspección llegó y despejó los escombros sueltos, lo que emergió asombró a todos. No era una cavidad natural, ni una grieta del movimiento sísmico, sino una entrada construida con un piso de piedra plano y paredes antinaturalmente suaves, líneas perfectas, esquinas cortadas con precisión, una estructura demasiado intencional para que la naturaleza la produjera. Pero lo que había dentro de la cámara era aún más extraño. En el centro de la cueva se encontraba una tablilla de piedra masiva posicionada verticalmente, como si hubiera sido deliberadamente colocada allí para ser encontrada en un momento específico en el tiempo. La superficie era oscura, fría y notablemente preservada. Grabados profundos y limpios cubrían la piedra, demasiado precisos para las herramientas rudimentarias de culturas antiguas. La inscripción planteaba un misterio aún mayor. No coincidía con ningún sistema de escritura conocido, no nativo americano, no fenicio, no hebreo antiguo, no sumerio, no egipcio, ni ningún guión registrado en la historia arqueológica. Los lingüistas que estudiaron las marcas lo llamaron una protoescritura, una forma de escritura tan antigua que podría ser anterior incluso a Sumeria, la civilización conocida más antigua con un sistema de escritura. Eso solo ya era impactante, pero lo que tradujeron fue mucho más perturbador. En el centro mismo de la tablilla, grabadas más profundamente que los símbolos circundantes, había 3 palabras inconfundibles: el rey regresa. La noticia se propagó instantáneamente. Los creyentes quedaron conmovidos. Los escépticos guardaron silencio. Incluso arqueólogos experimentados admitieron que el momento de este descubrimiento, justo en medio de una ola nacional de señales extrañas, era difícil de descartar como coincidencia. América acababa de presenciar una supertormenta que cambiaba de forma, una criatura serpentina deslizándose por el lago Champlain y formaciones angelicales apareciendo en el cielo. Ahora, una tablilla de piedra enterrada bajo el desierto hacía eco del mismo mensaje. Las comunidades religiosas estallaron en debate. ¿Era esta tablilla una reliquia olvidada? ¿Un mensaje de una civilización perdida en la historia? ¿O algo mucho más intencional? Una profecía antigua sellada deliberadamente bajo la tierra hasta el momento exacto en que debía ser revelada. Y un pensamiento aún más inquietante comenzó a extenderse. Quizás esta tablilla no está describiendo el pasado, sino advirtiéndonos sobre el futuro. Mientras la nación aún intentaba comprender las señales extrañas que aparecían en el cielo y en el agua, Texas se convirtió en el escenario de otro evento inquietante, uno que los meteorólogos lucharon por explicar.
En una tarde despejada, dos tornados masivos se formaron al mismo momento, elevándose desde las llanuras como pilares gemelos de polvo y escombros giratorios. Pero en lugar de separarse o colisionar, los tornados comenzaron a moverse perfectamente paralelos uno al lado del otro, manteniendo la misma velocidad y distancia como si estuvieran bloqueados en la misma pista invisible. Los cazadores de tormentas que grabaron el evento notaron algo aún más perturbador. El par no se comportaba como tornados naturales. Cambiaban de dirección repentinamente, luego se desaceleraban, luego aceleraban, movimientos demasiado coordinados para estructuras de viento caóticas. Un cazador veterano dijo que se movían como si fueran conscientes el uno del otro, como si estuvieran siendo guiados. Luego vino el sonido. Docenas de testigos reportaron escuchar un sonido prolongado similar a una trompeta llevado por el viento. Nada parecido al trueno, nada parecido a sirenas. En cambio, el ruido se asemejaba a un shofar, el cuerno judío antiguo tradicionalmente usado como advertencia o llamado al arrepentimiento. El video de la escena capturó las reacciones de los locales, saliendo de sus hogares, mirando al cielo con confusión, algunos llorando, otros orando. El sentimiento en el aire no era solo miedo, era reconocimiento, como si la gente sintiera que algo mucho más allá del clima se estaba desarrollando. Cuando los meteorólogos revisaron el metraje, un experto admitió: esto no puede suceder a menos que algo inusual esté influyendo en el sistema. Fue entonces cuando un versículo comenzó a circular por las redes sociales e iglesias. Nahum 1:3. El Señor tiene su camino en el torbellino. Para muchos, el mensaje se sintió inconfundible. Estos no eran solo tormentas, sino señales, torbellinos con una advertencia. Lejos de las tormentas, los torbellinos y las señales extrañas en el cielo, otro descubrimiento emergió. Silencioso, enterrado bajo siglos de arena, y quizás el más inquietante de todos. Un equipo de investigadores, inspeccionando una región desértica aislada, tropezó con algo que parecía fuera de lugar. Un grupo de fragmentos de cerámica sobresaliendo del suelo erosionado, dispuestos demasiado ordenadamente para ser accidental. Cuando comenzaron a excavar, los fragmentos se revelaron no como restos dispersos, sino como un círculo de jarrones de cerámica antiguos, todos intactos, todos sellados, todos intencionalmente colocados. Los jarrones eran diferentes a cualquier cosa encontrada en la región. Su composición de arcilla no coincidía con el suelo local. Su forma no se asemejaba a vasijas nativas americanas. Y cuando las tapas fueron cuidadosamente removidas, el contenido dejó al equipo atónito. Cada jarro contenía cenizas humanas. Las muestras fueron inmediatamente probadas, pero los resultados solo profundizaron el misterio. Ninguna de las cenizas coincidía con el ADN de los habitantes nativos. Ninguna pertenecía a ningún grupo antiguo conocido de las regiones circundantes. Era como si estos individuos hubieran venido de otro lugar completamente y fueron deliberadamente traídos aquí, quemados y sellados dentro de jarrones destinados a durar a través de las eras. Pero fue la escritura en el exterior de los jarrones lo que lo cambió todo. Al principio, los investigadores asumieron que las marcas eran patrones decorativos o símbolos, pero bajo un estudio más cercano, los lingüistas se dieron cuenta de que estaban tratando con un guión que no coincidía con nada conocido por la arqueología, excepto por una cosa: la inscripción encontrada en la estela de Arizona, la tablilla de piedra grabada con las escalofriantes palabras «El rey regresa». El patrón, la curvatura, los trazos simbólicos eran idénticos. Quien creó la tablilla de Arizona también había creado estos jarrones. Cuando los expertos finalmente descifraron el mensaje envuelto alrededor de las vasijas, la traducción sacudió incluso a los eruditos más escépticos. Cuando las cenizas se levanten, el rey desciende.
Desde ese momento, el descubrimiento pasó de curiosidad arqueológica a una onda expansiva espiritual. Los creyentes inmediatamente conectaron la inscripción con Ezequiel 37, la profecía donde cenizas y huesos secos se levantan como señal final, simbolizando un momento cuando Dios revive lo que estaba muerto para señalar un gran punto de inflexión. Otros señalaron Apocalipsis 6, donde las almas bajo la tierra claman, esperando el momento del juicio y el cumplimiento de la justicia divina. Juntas, estas referencias pintaban un cuadro imposible de ignorar: cenizas, almas, resurrección, juicio, regreso. Los jarrones no eran reliquias aleatorias, fueron sellados con propósito, cuidadosamente dispuestos y enterrados como si esperaran el momento correcto en la historia para ser descubierto. Su descubrimiento ahora, durante un año lleno de tormentas que cambian antinaturalmente, serpientes que surgen de aguas profundas y señales que se forman en el cielo, se siente demasiado perfectamente sincronizado para ser coincidencia. Por eso muchas voces religiosas están haciendo la misma pregunta. ¿Fueron estos recipientes colocados aquí como advertencia para una generación futura, nuestra generación? Y si las cenizas ahora están saliendo a la vista pública, ¿significa eso que la siguiente parte de la profecía ya se está desarrollando? A medida que cada evento extraño se desarrollaba a través de la nación, algo se volvió innegablemente claro. Estas señales ya no están solas, se mueven juntas, se hacen eco unas a otras, se alinean no como misterios aislados, sino como piezas de una sola imagen profética. Y cuando se colocan lado a lado, crean un patrón del que las Escrituras han advertido durante miles de años. En los cielos, las nubes se moldean en una mano, una cruz y un ángel, imágenes demasiado precisas para ser descartadas como coincidencia. En las aguas, una criatura serpentina se deslizó por el lago Champlain con una quietud que coincidía con descripciones antiguas del Leviatán. En el viento, tornados gemelos viajaron como uno, comportándose más como mensajeros coordinados que como tormentas caóticas. En la tierra, la tablilla de Arizona emergió de una cámara oculta, declarando un mensaje más antiguo que cualquier civilización que conocemos. Y profundo bajo el desierto, las vasijas de cenizas aparecieron, selladas, dispuestas e inscritas con una advertencia sobre el descenso del rey. Incluso la naturaleza en su conjunto se unió a este coro a través de la supertormenta de acción de gracias, un sistema que cambió su forma como algo viviente. Cielo, agua, viento, tierra, cenizas, agitación nacional. Esto es lo que los teólogos llaman un patrón profético compuesto, un momento cuando múltiples reinos de la creación comienzan a hablar a la vez, y la Biblia tiene un plan para tal momento. En Mateo 24, Jesús no solo menciona guerras o terremotos o hambrunas. Dice, cuando vean todas estas cosas sucediendo juntas, sepan que el tiempo está cerca. El énfasis no está en las señales individuales, sino en su convergencia, la aceleración, el apilamiento, la sensación de que la creación se está moviendo en armonía hacia una sola hora designada. El profeta Oseas escribe que en los últimos días la tierra, las bestias, las aves e incluso los peces se consumirán, señalando una crisis espiritual reflejada en la naturaleza misma. Joel 2 habla de maravillas en los cielos y en la tierra, fuego, columnas de humo, agitación en el mundo natural ocurriendo antes del día del Señor. Isaías 24 describe la tierra temblando, el mar rugiendo, el cielo sacudiéndose, todo como parte de una advertencia coordinada antes de que Dios intervenga en la historia humana. Estos no son versículos desconectados. Cada uno pinta la misma imagen. Antes de una visitación divina, la creación misma clama. Luego viene la instrucción, una que está destinada no a aterrorizar, sino a preparar. Lucas 21.
28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Es uno de los pocos lugares en las Escrituras donde Jesús habla directamente sobre cómo responder a las señales. No con miedo, no con confusión, sino con conciencia, ojos levantados, corazones despiertos. Y eso nos lleva a las preguntas inevitables que se están elevando hoy por toda América. Si estos eventos están convergiendo con tal precisión, si las señales reflejan el patrón profético descrito en las Escrituras, si la creación misma está temblando, advirtiendo y revelando en qué era estamos entrando. Y lo más importante para cada espectador, cada hogar, cada corazón, ¿estás listo para el regreso del Rey, la segunda venida de Jesucristo? La segunda venida de Jesucristo ha sido la esperanza central de los cristianos durante siglos. No es solo una idea teológica, sino una promesa que Jesús personalmente dio a sus seguidores. En Juan 14:13, tranquilizó los corazones de sus discípulos diciéndoles que no se turbaran, explicando que regresaba al Padre para prepararles un lugar y declarando que vendría otra vez para llevarlos consigo. A lo largo del Nuevo Testamento, esta expectativa forma la base de la esperanza cristiana. Jesús vino una vez para salvar y regresará otra vez para restaurar, redimir y reinar. La pregunta que muchas personas hacen es: ¿cuándo regresa Jesús? La respuesta de la Biblia sorprende a muchos. Jesús enfatizó repetidamente que el momento exacto de su regreso está intencionalmente oculto. En Marcos 13:32 dijo que nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Este secreto no está destinado a crear miedo o confusión, sino a mantener a los creyentes espiritualmente despiertos. Los discípulos le hicieron esta misma pregunta en Hechos 1:7, y Jesús respondió diciendo que los tiempos y las estaciones pertenecen solo al Padre. El mensaje es claro. En lugar de calcular fechas, los cristianos están llamados a vivir preparados, vigilando y caminando fielmente hasta que Él regrese. Otra pregunta que los creyentes a menudo hacen es ¿por qué Jesús parece estar tardando tanto? Las Escrituras responden esto con profunda ternura. Segunda de Pedro 3:8-9 explica que el sentido del tiempo de Dios es diferente al nuestro. 1000 años para nosotros pueden ser como un día para Él. Más importante aún, su retraso es un acto de misericordia. Jesús está dando tiempo a la humanidad para arrepentirse, para volverse a Él y aceptar su salvación. No es lento en cumplir su promesa. Es paciente, anhelando que tantas personas como sea posible elijan la vida eterna. En medio de esta espera, Jesús advirtió sobre confusión y engaño en los últimos días. Dijo en Mateo 24:45 que muchos vendrían en su nombre, afirmando ser el Cristo, y que la gente debe tener cuidado de no ser engañada. Falsas enseñanzas, profecías distorsionadas y falsificaciones espirituales surgirían. La instrucción de Cristo es directa. Siempre volver a la Biblia como único fundamento seguro. Las Escrituras, no la especulación, son el ancla del creyente. Un concepto erróneo que se ha extendido ampliamente es la idea de que Jesús regresará en secreto. La Biblia contradice esto completamente. Apocalipsis 1:7 afirma claramente que todo ojo lo verá cuando venga con las nubes. Jesús comparó su regreso con un relámpago que destella del este al oeste, repentino, visible e imposible de ignorar. Mateo 24:27, 30 y 31 describen un evento mundial lleno de gloria, ángeles y el sonido de una trompeta tan poderosa que despierta a los justos muertos. No hay nada oculto o silencioso sobre la segunda venida. Será el evento más visible en la historia humana.
La manera del regreso de Cristo está descrita igualmente claramente. Hechos 1:9 cuenta la historia de Jesús ascendiendo al cielo después de hablar con sus discípulos. Mientras lo veían elevarse en las nubes, 2 ángeles les dijeron que este mismo Jesús regresaría de la misma manera. Eso significa físicamente, personalmente y visiblemente. Su venida reflejará su partida en las nubes, presenciado por muchos, acompañado por seres celestiales y lleno de gloria. La Biblia también explica que los ángeles vendrán con Jesús. Pasajes como Mateo 16:27, 24:31 y 25:31 describen una hueste celestial regresando con él. Vienen con un toque de trompeta, reuniendo creyentes de cada parte de la tierra. El cielo estará lleno de presencia angelical, no como mito, sino como realidad. Una de las doctrinas más esperanzadoras del cristianismo concierne a lo que sucede con los justos en el regreso de Cristo. Las Escrituras enseñan que los creyentes que han muerto serán resucitados y aquellos vivos en ese momento serán transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 describe cómo el Señor descenderá con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero y luego los creyentes vivos se unirán a ellos en el aire para encontrarse con Jesús. Esta es la gran reunión de cielo y tierra, el momento cuando la muerte finalmente pierde su control sobre el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, el regreso de Jesús trae juicio sobre aquellos que lo rechazaron. Apocalipsis 6:15-17 describe a los impíos, llamando a las montañas y rocas para que los escondan del rostro del Cordero, abrumados por su gloria.